Bienvenidos a la segunda parte de nuestra clase del día de hoy con programación 2. Esta segunda parte sirve también para los de programación 1, para la parte de introducción a lo que son clases, pero con programación 2, ya que todos han llevado ya el ciclo pasado conmigo, ya tienen bases de lo que es un objeto, vamos a tratar de entender eso a modo más directo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Vamos a limpiar por acá. Muy bien. Entonces, recuerden que un objeto es como principal característica de la programación es que yo puedo plasmar cualquier cosa de la realidad como un objeto, es decir, una persona tiene atributos, ¿sí? Entonces esa persona tiene edad, nombre, apellidos, DNI, etcétera, y esos atributos dependerán exclusivamente del contexto en el que tú estás desarrollando un software. Es decir, si yo voy a hacer un software para el colegio, para un colegio, para los alumnos, entonces este alumno tendrá un código, quizás su DNI también, su nombre, su apellido, su dirección, sexo, pero quizás no es tan importante su grupo sanguíneo o si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, en ese contexto, el grupo sanguíneo no nos importa tanto, ¿sí? En otro contexto en el que quiero hacer un software para historias clínicas, para historias médicas, en ese contexto sí me importa bastante, ¿no? Su grupo sanguíneo es muy importante, ¿sí? Entonces, en ese contexto, como vuelvo a repetir, un objeto se puede llevar, perdón, una clase es la abstracción como propiedad principal de la programación orientada a objetos, es la abstracción de llevar algo a la realidad. ¿Cómo llevamos algo a la realidad? ¿Y cómo lo plasmamos en código? Entonces, en JavaScript existen, digamos, varias maneras de plasmar de alguna manera una clase. Recuerden que la clase, para yo poder crear un objeto, tengo que hacer una instancia. Sí, eso veíamos en el curso. Bueno, los que lastimosamente desaprobaron entienden que teníamos que hacer una instancia para poder crear un objeto. Entonces, en JavaScript, en sus inicios no existía la programación orientada a objetos, ¿sí? Poco a poco, con las actualizaciones, con las novedades que se está haciendo, que hablé un poco de ECMAScript, entonces ha ido apareciendo lo que son clases. Pero vamos a ver cómo era no hace mucho y cómo es ahora la creación de clases con ECMAScript 6. ¿Sí? Vamos a empezar por algo básico. Recordemos que teníamos que definir variables y constantes, ¿verdad? De estas dos maneras. Vamos a trabajar un poquito más con constantes para declarar. Por ejemplo, yo quisiera tener un objeto, vamos a suponer que esta es la clase más o menos, un objeto persona. ¿Sí? Lo declaro como una constante. Pero esa persona va a tener atributos, ¿verdad? Esa persona va a tener atributos. Sus atributos van a ser, por ejemplo, edad. Y yo le puedo poner una edad 20. Coma, no es punto y coma, no confundirse, es coma. Cada vez que yo separo los atributos se separan por coma, salvo que sea el último. Nombre, como es una cadena, le pondré mi nombre, ya por ejemplo. Y apellidos. Muy bien. No tengo más atributos que ponerle. Como no tengo más atributos, entonces simplemente lo dejo así. Y listo. Entonces yo cómo hago ¿cómo hago referencia? ¿Cómo hago referencia a esos objetos? ¿Sí? O mejor dicho, a esos atributos. Yo tengo el objeto persona, a quien por cierto yo le puedo pasar a sus atributos le puedo sobreescribir, ¿sí? Pero por ejemplo, en esta parte yo voy a tratar de acceder a esos objetos. ¿Cómo trato de acceder? Vamos a ver si se puede o no, ¿no? Suponiendo que tengo el console log, vamos a ver. Vamos a ir entrenando. Persona se supone que vendría a ser una especie de clase y sus atributos, punto, son lo que yo quiero ver. Por ejemplo, quiero ver los apellidos nada más. ¿Sí? Copio esto de acá y me voy a la consola, lo pego. Y muy bien, el console log a través de persona.apellidos, o sea, estoy accediendo de alguna manera a una clase en JavaScript llamada persona y estoy accediendo a sus atributos apellidos. Es muy parecido como hacíamos en Java, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera estoy trabajando en JavaScript. Entonces, vamos a hacer diferentes ejemplos
de cómo se puede invocar, por decirlo de alguna manera, a las funciones dentro de Java, que van a trabajar como objetos. Muy bien, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Voy a tratar de abrir el Paint, ojalá no me demore. Lo pauso un rato. Muy bien, entonces supongamos que deseamos encontrar la distancia entre dos puntos, geometría básica, ¿no? Suponiendo que, a ver, mi pulso es bien malo, así que vamos a ver por acá. Vamos a suponer que tenemos dos puntos. Ya se me fue, no importa. Tenemos 1, 2, 3, 4 y por acá 1, 2, 3, 4, 5, por así. ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar en las coordenadas de acá, por ejemplo, hay un punto acá, tengo un punto que está en la 0,4 y por acá vamos a suponer que está en la 3,0. Es X y Y, ¿verdad? Sí, X y Y. ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar esta distancia. Acá, vamos a suponer que quiero hallar esa distancia de acá a acá. Entonces, por geometría o trigonometría, ya no me acuerdo bien, básica, ¿cómo sería? Geometría, ¿no? La que tengo que hallar la distancia entre dos puntos sería este punto X sub 1, vamos a llamar, y este punto X sub 2. Sí, X sub... Ay, caramba, lapicito. X sub 2, vamos a llamarlo esto. Entonces, si yo quiero hallar esa distancia, por ejemplo, tendría que ser, ¿cómo sería? X sub 1 menos X sub 2. Y también tengo acá Y1 y por acá Y2. Entonces hay la distancia Y1 menos Y2 y cada uno la suma elevado al cuadrado, o sea, el cuadrado de esto más esto, hago su suma y de esa suma su raíz cuadrada, ¿verdad? De la suma. La raíz cuadrada de la diferencia de esos puntos elevados al cuadrado me da la distancia, ¿no? Eso es Pitágoras, ¿no? Base por altura. Entonces, para yo hallar ambos catetos, ¿no? Cateto opuesto por cateto adyacente al cuadrado. Y su raíz cuadrada nos va a dar la distancia, ¿no? En este caso la hipotenusa. Pero en realidad de cualquier punto yo puedo sacarlo de la misma manera. Restando en geometría x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, todo eso, y de eso su raíz cuadrada. ¿Sí? Lo puedo hacer de esa manera para hallar la distancia en esos puntos. Entonces yo voy a hacer un ejemplo en programación en JavaScript para definir eso. Supongamos entonces que tenemos los puntos constante P1, constante P1. En ese constante P1 yo puedo ponerle que tiene un atributo X, 0, ¿no? Y un atributo Y, 4. Constante P2, un atributo X igual a 3 y un atributo Y igual a 0. Muy bien, ya tengo todo esto. Inicialmente estamos trabajando de esa manera, pero nos faltaría una función que me calcule la distancia. Para esa función voy a recibir dos parámetros, el punto 1 y el punto 2. Y yo, para desglosar, simplemente voy a tener que retornar. ¿Qué voy a retornar? La multiplicación de P1 X perdón, ¿cómo sería? A ver, debe haber una forma más fácil. A ver, déjenme un ratito. Ya, en vez de hacer el return, vamos a hacerlo con dos variables. Constante X, una constante X cualquiera, que no tiene nada que ver con las X de acá, porque estos son atributos de un supuesto objeto llamado P1 o P2. ¿Sí? Entonces este X va a ser, por ejemplo, la diferencia entre P1.x menos P2.x, ¿no? Igual, lo mismo para Y, P1.y menos P2.y. ¿Sí? Entonces tengo estos dos variables, por decirlo de esa manera, que me van a calcular la X, el punto X y el punto Y, que es exactamente esta diferencia, ¿no? X y Y, la diferencia de esos dos. Entonces yo tengo que retornar la raíz de los cuadrados de esas diferencias, ¿no? Entonces el cuadrado sería X por X más Y por Y, ¿sí?
no tengo nada más que hacer. El cuadrado es esto, un cuadrado es el mismo número multiplicado 2 veces, o el número multiplicado por el mismo, ese es el cuadrado, ¿no? Si yo quiero hallar la raíz cuadrada, pues uso una función matemática, mat.sqrt. Es muy parecido a C++, es muy parecido a Java, ¿no? Es la misma función prácticamente, ¿sí? Entonces la única diferencia es que en C++ hay que invocar el include mat, ¿no? Include mat, h.a, algo así era, no me acuerdo bien. Pero bueno. Entonces esto ya me calcula la distancia, esto ya me va a retornar la distancia. Entonces si yo quiero calcular la distancia, pondré console.log. Y quiero calcular la distancia, entonces sería, llamo la función distancia y tengo que pasarle 2 puntos. Mis puntos ya están definidos acá, ¿no? P1 están definidos acá como P2. P1, P2. Mis puntos ya tienen definidos sus atributos con unos valores por defecto, ¿sí? Los que hemos visto programación orientada a objetos sabemos que los atributos son simplemente un esqueleto y no deben tener un valor por default, pero por el momento estamos trabajando de esta manera, ¿sí? Probamos, le doy un clear. Ya ver. Sí, entonces tengo la distancia, me dice que es 5. ¿Es eso correcto? De alguna manera sí, porque tenemos que, exceptuando las coordenadas ceros, tenemos como si fuera altura 4 y base 3, ¿no? Base por altura al cuadrado, es el área, perdón, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, la raíz cuadrada me va a dar 5, ¿no? Son triángulos conocidos, ¿no? De 90 grados en este caso. No hay ninguna diferencia, no habrá ninguna diferencia si pongo P2 y P1. ¿Por qué no habrá ninguna diferencia? Porque obviamente al multiplicar x por x me va a dar un valor positivo. Aunque esto de acá, aunque estos dos valores me salgan negativos, x por x, negativo por negativo, es positivo. Por lo tanto me va a seguir dando una distancia de 5, ¿sí? Entonces hasta acá la primera parte de la segunda parte del curso. Debo de